es este. Problema propuesto 2. Dice, el techo plano de una nave tiene una emisividad de 0,9 y un coeficiente de absorción para la radiación solar de 0,75. La intensidad calorífica del Sol I que llega al techo es de 700 kilocalorías por metro cuadrado y por año. Si la temperatura del aire en los alrededores es 23 grados centígrados, estando el aire en calma, no transmitiéndose calor a través del techo, calcúlese su temperatura en el equilibrio térmico. Entonces, vamos a representar por una calamina el techo. Supondremos que esta es una hoja de calamina. Representa el techo. Entonces, sobre la superficie de esta calamina llega radiación solar proveniente del Sol y se cuantifica como I. Este dato de I es un dato experimental, ya que depende del lugar geométrico, del lugar sobre la Tierra, depende de las condiciones ambientales, de la nubosidad, la altura, etcétera, etcétera. Este valor de 700 más o menos se considera en la atmósfera o en un lugar desértico donde no hay humedad, que absorba un rango de radiación. Entonces, de acuerdo a los lugares, este valor puede cambiar, puede ser 600, 500 o hasta unos 400 y, por ejemplo, en los lugares donde no hay mucha radiación solar, este valor es de unos 400. En nuestro país, el valor llega a unos 600. Claro que también depende de la altura en la que nos encontremos. A mayor altura, mayor radiación solar. Entonces, la intensidad solar llega a la superficie del techo. Una parte se absorbe. Como es una calamina, es una plancha metálica, entonces hay una cantidad de energía absorbida y el resto es intercambiado con el medio ambiente. Hay un calor neto intercambiado con el medio ambiente. Como sabemos, el medio ambiente es aire, o también podemos llamar aire atmosférico. Que se encuentra a una temperatura de infinito y se considera constante esta temperatura. Aquí el dato es X. Bien, entonces, este calor intercambiado es entre la superficie del techo y el aire atmosférico. Entonces, identificamos estos cuerpos como 1, el techo, y 2, el medio ambiente. Por tanto, en condiciones de equilibrio térmico significaría que la temperatura que adquiere el techo se mantiene constante. Y es lo que pide el problema. Quiere encontrar su valor. Entonces, en el equilibrio térmico, la temperatura del techo adquiere un valor constante. ¿Y cómo se establece el balance en el equilibrio térmico? La energía térmica radiante absorbida y esa es la intensidad de radiación
es absorbida, por tanto hacemos afectar por el coeficiente alfa, aquí está el dato, absorción para la energía radiante solar de 0,75 y por el área. ¿A dónde llega esta radiación? Llega a esta superficie, la superficie de 1. Esta es la cantidad absorbida por la placa, en este caso por el techo. Debe ser igual al calor intercambiado entre el techo y el aire ambiente. Es decir, calor intercambiado entre 1 y 2. Bien. La expresión de calor intercambiado, como sabemos, es de estos dos medios. ¿Cuál tiene mayor temperatura? Por supuesto, la superficie o el techo. Entonces, área de 1, que se constituiría como la superficie emisora, por el factor global entre 1 y 2, por sigma, y por la diferencia de temperaturas de 1 menos la temperatura de 2 al exponente 4. Bien, como vemos, en ambos términos tenemos el área, tanto podemos simplificar. A sub 1 se simplifica a sub 1 y queda finalmente la expresión alfa por intensidad de corriente, intensidad radiante igual a factor global sigma y por la diferencia de temperaturas de sub 1 exponente 4 menos de sub 2 exponente 4. Y de esta expresión despejamos la temperatura de 1. Tanto tenemos alfa y sobre sigma 2 más bien phi por sigma más la temperatura de 2. Bien, para resolver esta expresión necesitamos phi, coeficiente global de radiación, y hemos visto que este caso se podría considerar como una superficie pequeña rodeada de algo muy grande. Hemos analizado esta situación. Esta es el área sub 1. Está rodeada de algo sumamente grande, considerado como A sub 2. El factor global para este caso, entre 1 y 2, es la emisividad de 1. Entonces, la emisividad de 1 se conoce. Acá está. Es el 9. Entonces, tenemos todos los datos necesarios para encontrar la temperatura a la que llega el techo. La parte de cálculo con valores numéricos ustedes pueden completar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda respecto a este problema? ¿Está claro? Bien, continuamos entonces. Vamos a entrar ahora a un otro tipo de problemas que tienen que ver con el factor de forma. Hemos indicado ya que el factor de forma muchas veces constituye la parte más complicada de la radiación. Y un problema de factor de forma ya puede constituir un problema
planteado. Y dependiendo de sus características, puede ser un problema resuelto aplicando las diferentes propiedades. Nos vamos a ver en diferentes casos, incluso una propiedad puede ser enfocada de dos maneras o más. Entonces empezamos describiendo este problema, la solución de este problema. Tenemos dos superficies que forman un ángulo de 90 grados y vemos que la superficie emisora está dividida en dos, A sub 1 y A sub 2. En cambio, la superficie receptora es única, es el área A sub 3. Están dadas las dimensiones. Entonces, para encontrar el factor entre 3 y 1, aplicamos la propiedad de subdivisión de la superficie emisora. Efectivamente, la superficie emisora está dividida en dos. Entonces, la expresión matemática, área 1 más área 2 por el factor 1 más 2 respecto de 3. Es decir, voy a ilustrar un poco el relacionamiento que se hace. Como es la suma de áreas, voy a tomar un vector desde esta unión entre las dos áreas dirigida al área 3. Eso significaría esta expresión es igual a la suma del producto A sub 1 por el factor entre 1 y 3. A sub 1 por el factor entre 1 y 3 más A sub 2 por el factor entre 2 y 3. De esta manera, planteamos una expresión en la que el factor 1 más 2 respecto de 3, 1 más 2 respecto de 3, tiene una arista común. Por tanto, se puede resolver. Esta es la arista común. 1 más 2 respecto de 3 tiene esta arista común, por tanto, este factor se puede obtener de una gráfica. En este otro lado de la igualdad, el factor 1, 3 no es justamente lo que estamos buscando, pero vamos a ver que encontrando este factor, en este momento constituye una incógnita, y aplicando el teorema de la reciprocidad, sí vamos a poder obtener. Más el área 2 por el factor entre 2 y 3. Entre 2 y 3, ¿sí? Este es el área 2, este es el área 3, hay una arista común. Entonces, este factor se puede obtener. Tenemos una expresión con una sola incógnita, y la incógnita podemos obtener despejando. Obtenido el valor A sub 1 por el factor 1, 3, y mediante el teorema de la reciprocidad, obtenemos finalmente el factor que pide es 3,1. El factor 3,1. Entonces, como hemos visto, este teorema plantea que el producto del área 3 por el factor 3,1 es igual al área 1 por el factor 1,3. Como de esta expresión habríamos obtenido el factor 1,3 y acá despejando tenemos el factor 3,1, resolviendo de esta manera el problema. Entonces ustedes con estos valores pueden encontrar beta y gamma y obtener estos factores. Y finalmente encontrar el teorema de la reciprocidad, el factor 3,1, pues bien, este es el primer caso. El segundo, vemos que la superficie emisora y la receptora están divididas. La emisora en A sub 1 y A sub 2 y la receptora en A sub 3 y A sub 4. Están dadas las dimensiones también.
Nos piden el factor entre 4 y 1. Las áreas 4 y 1 están separadas por las áreas 2 y 3. Entonces, vamos a ver acá que para resolver utilizamos propiedades de subdivisión. Empezamos con la subdivisión de la superficie emisora. El área 1 más el área 2 el área 1 más área 2 por el factor 1 más 2 respecto a 4. Entonces, voy a mostrar desde el relacionamiento. Área 1 más área 2. Voy a considerar un vector con origen en la unión para indicar que se trata de la suma de ambos. Respecto de área 4. Es igual al producto del área 1 por el factor entre 1 y 4. 1 más 2 respecto de 4, ahora el factor entre 1 y 4. Entre 1 y 4, más el área 2 por el factor entre 2 y 4. En esta expresión, todos estos factores no se conocen, porque no hay una arista común en ninguno de estas expresiones. 1 más 2 respecto de 4. Hay el área 3 se interpone. Entre 1 y 4 se interponen el área 2 y el área 3. El factor entre 2 y 4 se interpone el área 3. Entonces estamos en una expresión en la que las 3 son óptimas. Pero observamos que el factor 1, 4, si obtenemos, podemos con el teorema de la reciprocidad hallar lo que pide el problema, que es el factor entre 4 y 1. Lo que busca el problema es hallar el factor 4 y 1. Y aquí en esta expresión tenemos el factor 1, 4. Bien. Aplicamos ahora la subdivisión de la superficie receptora. La superficie receptora es esta, que consideramos como subdividida en A3 y A4. Entonces planteamos el área 2 respecto de 2 por el factor entre 2 y 3 más 4. O sea, un color, área 2 por el factor entre 2 y 3 más 4. Entonces sale un vector que se dirige de 2 del área 2 a la suma de 3 más 4. Es igual al área 2 por el factor entre 2 y 3 más el área 2 por el factor entre 2 y 4. Fíjense que estamos planteando la propiedad de subdivisión de las superficies receptora, considerando por separado área 3 y área 4, respecto solamente del área 2. En esta expresión, el factor entre 2 y 3 más 4 se puede obtener, ya que existe una arista común. Hay una arista común que es esta. En este otro término, el factor entre 2 y 3 también se puede obtener. Entonces queda una expresión de la que podemos obtener el factor 2 4. Y justamente la obtención de este factor resuelve esta incógnita. ¿Verdad? Para obtener el factor 1, 4
ya hemos obtenido el factor 2 cuartos. Nos falta este factor. Ahora, aplicamos de otra forma la propiedad de subdivisión de la superficie receptora. Ahora, en este caso, consideramos la suma de A1 más A2 por el factor 1 más 2 respecto de 3 más 4. Entonces, de este punto parte un vector dirigido a la unión entre dos áreas, indicando que se refiere a la suma de estas áreas y respecto de la suma de estas otras dos áreas. A sub 1 más A sub 2 respecto por el factor 1 más 2 respecto de 3 más 4. Igual, área 1 más área 2 por el factor 1 más 2 respecto de 3. Este sería el relacionamiento. A1 más A2 respecto de 3. Más A1 más A2 por el factor 1 más 2 respecto de 3. Entonces, en esta expresión, el factor de división 1 más 2 respecto de 3, 4. 3 más 4 podemos hallar, ya que existe una arista común. El factor 1 más 2 respecto de 3, de igual manera. Entonces queda esta expresión, encontrar el factor 1 más 2 respecto de 4. Y por lo que vemos, de esta manera, nosotros resolvemos esta otra problema. Entonces queda de esta manera resuelto el producto área 1 por el factor 1, 4, pero nosotros necesitamos el factor 4, 1. Aplicamos el teorema de la reciprocidad. Área 1 por el factor 1, 4 es igual a área 4 por el factor 4, 1. Entonces de aquí ya resulta fácil despejar el factor 4, 1 y 2. En este caso, tenemos la dirección A sub 1 sobre A sub 4 por el factor 1, 4, que ya habría sido aquí. ¿Alguna duda? Entonces, como ven, en este problema vemos que una de las propiedades, en este caso, la subdivisión de la superficie receptora, se puede plantear de dos formas diferentes. Con ayuda de esta propiedad de subdivisión de la superficie emisora, que en realidad establece la base del análisis, y finalmente el teorema de la reciprocidad, hallamos la solución del problema. Entonces, como están dadas las dimensiones, ustedes pueden, con ayuda de las gráficas, encontrar el valor numérico de este problema. Bien. Inge, una consulta. ¿Se puede dar el caso en que hay una división 2 por 2 pero al horizontal, no a lo vertical? ¿Cómo se resuelve eso? Sí, vamos a ver más adelante que se puede dar eso, ¿no? Y hay una forma de resolver. Entonces, más adelante. Seguimos. Ahora tenemos un problema. Dice, se hace una perforación de un agujero de 2,5 centímetros de diámetro para traspasar una plancha metálica de 5 centímetros de espesor que se mantiene a una temperatura uniforme de 175 grados. ¿Cuánta energía se pierde al ambiente que se encuentra a 16 grados? Se puede considerar que tanto la superficie metálica como el medio ambiente son unidos. Ya. Bien. Entonces, en este problema,
Rafael, ven. Este hueco que se ha realizado en la plancha se puede asemejar a una superficie cerrada. Considera. En esta vista tenemos en la perforación tres superficies. Esta superficie, que es la superficie realizada por la perforación en la plancha, y estas otras superficies que constituyen las salidas. El diámetro de estas perforaciones es de 2,5 centímetros. A esta vamos a llamar 2 y a esta vamos a llamar 3. Entonces, decía, la forma geométrica que se genera es el equivalente a un espacio cerrado constituido de esta forma. Tenemos la superficie lateral identificada como 1, superficie 1. Esta salida identificada como 2. Rafael, ven. Bien, se trata de un espacio cerrado, considerando como superficies negras, tanto 1 como 2 y como 3. Bien, ahora el análisis se hace tomando en cuenta que 1 es la superficie de mayor temperatura, por tanto constituiría la superficie emisora. Entonces, el intercambio de calor entre 1 y 2 tendría que ser el mismo que entre 1 y 3. Entonces, si este es el calor intercambiado entre 1 y 2, debería ser el mismo que el calor intercambiado entre 1 y 3. Eso es lo que estamos estableciendo aquí. Por tanto, el calor total perdido a través de estas dos salidas sería la suma de ambos calores. El calor entre 1 y 2, intercambiado entre 1 y 2, área 1 por el factor de forma, 1 y 2 por sigma, y por la diferencia de temperaturas entre 1 y 2, elevados al exponente 4, y el calor entre 1 y 3, área 1, factor entre 1 y 3, sigma, y también pero los factores son iguales. El factor de forma o visión entre 1 y 2 es igual al factor de forma entre 1 y 3. Bueno, tal vez alguno se pregunte por qué no consideramos el factor de emisividad o el factor global que involucra las emisividades, por el simple hecho de que se consideran superficies negras. Cuando son superficies negras, solamente se considera el factor de forma. El factor de emisividad se considera 1, por tanto no aparece acá. Entonces, y en algunos casos, las ciertas circunstancias, también alfa es 1 para superficies negras. Bien. Entonces, reemplazando la expresión, tendríamos 2 veces el calor intercambiado entre 1 y 2. Es decir, que está anotado en esta figura, el calor total que estoy buscando, o estamos buscando, tendría que ser 2 veces el calor intercambiado entre 1 y 2. Entonces,
debemos hallar el factor de forma entre 1 y 2. Para hallar ese factor, nos remitimos a la propiedad de los espacios cerrados. Por eso, acá está. La propiedad de los espacios cerrados que establece que el factor, que la suma del factor división entre 2 y 2 más el factor entre 2 y 1, 2 y 3 es 1. Pero sabemos que el factor de división entre 2 y 2 es 0. Esto es 0. Quedan estas dos expresiones. Despejando el factor 2, 1, aunque en realidad lo que nos interesa es 1, 2, pero hemos visto que podemos hallar a partir de esta aplicando el teorema de la reciprocidad. Entonces, de esta expresión, el factor 2, 1 es 1 menos el factor 2, 3. Bien, el factor entre 2 y 3 lo podemos hallar para el caso, dos superficies paralelas separadas por una distancia y conocidos los diámetros o los radios. Si conocemos el diámetro del orificio, creo que es de 2,5 centímetros, y también conocemos el espesor de la plancha, que sería la distancia entre estos dos orificios. Entonces, la distancia entre centros, digamos C, esto es 5 centímetros. Bien, con esta información vamos a la figura 2.4 de Locón-Tojo, que está en la página 104. En esta gráfica encontramos en función, bueno, es una gráfica, factor de forma, versus una relación de lado menor o diámetro, lado menor o diámetro sobre distancia entre planos, en este caso sobre C. Y tenemos una cantidad de curvas. En realidad son 8 curvas. Y aquí existe una aclaración sobre estas curvas. La 1 y la 5 son paralelos, que es nuestro caso. La 2 y la 6 son para cuadrados. Para cuadrados. Y así, la 3 y la 7 son para rectángulos, pero de lados, o de relación de lados 2 a 1. Y la 3, la 4 y la 8 son para rectángulos alargados. Entonces, para nuestro caso, es la curva 1 y la curva 5, pero también está dada la aclaración. La primera columna corresponde a radiación directa. Radiación directa.
Y la segunda columna corresponde a radiación total. Y en nuestro caso, ¿qué tipo de radiación tenemos? Si solamente tuviésemos estas dos placas que corresponden a los orificios, estaríamos hablando de radiación directa, pero recordemos que es una cavidad, se trata de una cavidad, es decir, hay una superficie cilíndrica. Entonces la radiación no solo es directa, sino también a través de esta superficie. Por tanto, nos interesa, por esa explicación, la radiación total, es decir, la curva número 5. Entonces, con la curva número 5, interceptamos esta relación, el valor que resulta, y de esa manera encontramos el factor de forma. Es cierto que hay para cuadrados, hay para discos gráficas y hemos utilizado en problemas anteriores, pero se trata de radiación directa. En nuestro caso tenemos radiación total, por tanto estamos obligados a utilizar esta gráfica de la figura 2.4 del fotón. Entonces prevean para los exámenes, etcétera, tener a la mano esta gráfica. Repito, la primera columna es para la radiación directa, pero la segunda es para radiación total. Y en nuestro caso es radiación total. Por eso es que no utilizamos las gráficas que solo son para radiación directa. Entonces, estas toman en cuenta radiación total. Bien. Obtenido el valor del factor de emisión entre 2 y 3, encontramos el factor 2,1. Como nos interesa el factor 1,2, aplicamos el teorema de la reciprocidad y de esa manera, a través de este teorema, hallamos el factor 1,2. Entonces, tal como los otros problemas, ustedes completen la parte numérica de este problema. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bien. Aquí está la figura en la que la división se hace de otra manera. La superficie emisora está dividida de esta forma como A1, A2 y la otra, la receptora, como A3 y A4. Nos piden el factor de división entre 1 y 4. Y vemos que entre 1 y 4 no existe una arista común, ¿verdad? Entonces, planteamos. Esta expresión se interpreta como la suma de áreas A1 más A2 por el factor 1 más 2 respecto al 3 más 4. Es decir, relacionamos la suma de estas dos áreas con también la suma de estas otras dos áreas, A3 más A4. Igual al área 1 por el factor entre 1 y 3. Como vemos, hay una arista común. Es posible obtener este factor entre A1 y A3 más A2 respecto de 2 y 4. De esta forma, más A1 por el factor entre 1 y 4. Ahora bien, un análisis cruzado. El relacionamiento es cruzado entre A1 y A4 y entre A2 y A3. Bien, ahora,
Aquí vemos que los factores 1 más 2 respecto de 3 más 4 se pueden obtener. Se puede obtener. El factor entre 1 y 3 contiene una arista común de igual manera. El factor entre 2 y 4 también vemos que tiene una arista común. Puede obtener, pero ahora tenemos dos incógnitas. El factor 1, 4 y el factor 2, 3. En realidad, de estos dos, el que nos interesa es el factor 1, 4. Es lo que pide el problema. Pero el factor 2, 3 no lo conocemos. Entonces, aplicamos otro teorema que se llama teorema de la reciprocidad especial, que establece que el producto del área 1 por el factor 1, 4 es igual al producto del área 2 por el factor entre 2 y 3. De esa manera, estas dos expresiones van a ser iguales. Entonces, dos veces el producto área 1 por el factor 1, 4 igual a esas expresiones cuyos factores se conocen. Y de esa manera resolvemos el problema. Entonces, aplicando un teorema que se llama de la reciprocidad especial. ¿Alguna duda? Claro. Bueno, entonces se habrán dado cuenta que este tipo de problemas ya depende de alguna habilidad en el manejo de las propiedades. Como hemos visto, se puede plantear una misma propiedad, pero de diferentes maneras, todo con el propósito de tratar de resolver este tipo de problemas. Y pueden darse muchas variantes. Imagínense, por ejemplo, que en este problema el área A1 esté dividida en dos de esta forma. Y se dan las dimensiones. Por ejemplo, que sea A1, A2, A3, A4 y A5. Y se conozcan las dimensiones. Esto que sea 1,5 y también 1,5. Igual, nos piden hallar el factor entre 1 y 4. Este simple cambio complica. Traten de resolver. A ver, no es fácil, ¿no? Entonces hay que ver la forma de aplicar las propiedades de una manera conveniente para llegar a la solución. En todo caso, siempre tratar de llegar a una situación en que se tenga una arista común para permitir hallar el factor común. Entre el área 1 y el área 3 no hay una arista común. Entre el área 1 y el área 4 tampoco. Pero ya no es una área total, es una área dividida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene la duda, podemos aplicar el teorema de la reciprocidad especial, tal vez haciendo otro artificio, dividiendo esta superficie para que tengamos las mismas condiciones tanto en este lado como en este otro lado. Entonces, hay que recurrir a artificios y ver la manera de aplicar las propiedades. Bueno, con esto habíamos concluido la parte de radiación, más, y quedaría por avanzar el último capítulo, que es de mecanismos combinados. Eso lo vamos a hacer el día miércoles. Ustedes deben saber que el día del maestro podrán, y justamente el día lunes cae 6, entonces no vamos a pasar clases el lunes, sino directamente el miércoles, como hoy, la siguiente semana, y ahí vamos a ingresar al tema de
y al último capítulo, que es mecanismos comunitarios. Bueno, chicos, eso sería todo. Y este material, como hemos concluido, y el anterior, lo voy a enviar para que lo tengan. Entonces, eso sería todo y nos estaríamos encontrando el siguiente miércoles. Bueno, entonces, hasta el día miércoles. Hasta el miércoles.